Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde destapamos los dramas más recónditos, las historias de amor que derriten el corazón y los giros de trama que te dejan sin aliento, todo Made in Turquía. Aquí, en este espacio que hemos construido juntos, celebramos la riqueza narrativa y la pasión que las series turcas nos ofrecen. Yo soy y hoy, más que nunca, me siento emocionada de compartir este momento con ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno emocionalmente cargado, un tema que, aunque preferiríamos ignorar, resuena con una fuerza sorprendente en el universo de las series turcas: los matrimonios forzados. Sí, lo sé, es un tema que nos incomoda, que nos confronta con realidades dolorosas, pero las series turcas lo abordan con una maestría que combina el drama intenso, el romance que florece en medio de la adversidad y una crítica social punzante que nos invita a reflexionar. Vamos a explorar algunas series que han tratado este tema con una sensibilidad y una profundidad excepcionales, y que, créanme, los van a mantener al borde del asiento con el corazón en la mano y la mente trabajando a toda máquina. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor que significa mucho para mí. Si disfrutan del contenido que creo con tanto cariño, si este canal les ofrece un respiro, un escape, una ventana a mundos fascinantes, y si quieren ver más análisis profundos de series turcas, reseñas detalladas, recomendaciones personalizadas y muchísimo más, no olviden suscribirse al canal. Unirse a esta comunidad es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita, esa pequeña campana mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna de mis exploraciones en el mundo de las series turcas. Y por supuesto, si el tema de hoy les parece interesante, si les provoca, si les hace pensar, denle like a este vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta mi pasión y me impulsa a seguir adelante. Ahora sí, mis queridos adictos, preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones más cómodos y tomen asiento, porque esto se va a poner bueno o realmente bueno. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas que se atreven a confrontar el tema de los matrimonios forzados, y que, a pesar de la dureza inherente a este tema, logran engancharnos de una manera asombrosa, dejándonos sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. Empecemos este viaje con una serie que, aunque no centra toda su narrativa en el matrimonio forzado como un eje central único y exclusivo, lo presenta como un elemento crucial, un catalizador que transforma la vida de la protagonista y que influye profundamente en el desarrollo de la trama general: Sila. ¿La recuerdan? Sila, una joven que ha crecido y se ha educado en la vibrante y cosmopolita ciudad de Estambul, se ve repentinamente arrancada de su vida y obligada a casarse con un jefe tribal en la ancestral y tradicional Mardin, una región ubicada al sureste de Turquía, con el único propósito de salvar a su hermano de una muerte segura. Imaginen por un momento el choque cultural brutal, la pérdida repentina e irreparable de la libertad, la imposibilidad absoluta de elegir su propio destino, de tomar las riendas de su vida. Lo que hace a Sila tan adictiva, tan irresistible, es la forma en que somos testigos de la transformación asombrosa de la protagonista, de cómo evoluciona de una chica moderna, urbana y llena de sueños a una mujer fuerte, decidida e inquebrantable que lucha con uñas y dientes por sus derechos, por su dignidad, y por cambiar las tradiciones opresivas y arcaicas de su nueva comunidad. La serie explora temas tan relevantes y universales como la tensión entre la tradición y la modernidad, la lucha por la libertad individual frente a las expectativas sociales impuestas, y el poder transformador del amor, capaz de superar incluso las circunstancias más adversas y desesperadas. Además, la química palpable, la conexión innegable entre los protagonistas, añade un nivel extra de intensidad, de pasión y de romance a la historia, convirtiéndola en una experiencia emocionalmente arrolladora. Prepárense para llorar a mares, para reír a carcajadas, para gritarle a la pantalla con frustración y con esperanza, y para enamorarse perdidamente de esta historia. Otra serie que aborda el tema de los matrimonios forzados, aunque desde una perspectiva un tanto diferente y quizás aún más conmovedora, es Zure. En esta serie, la protagonista, una niña inocente y vulnerable, se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, un hombre al que ni siquiera conoce, con el único fin de saldar una deuda familiar que pesa como una losa sobre sus hombros. La diferencia fundamental aquí es que somos testigos de la historia a través de los ojos de una niña, de una criatura que es forzada a madurar demasiado rápido, a enfrentarse a situaciones que ningún niño, en ninguna parte del mundo, debería tener que experimentar jamás. Zure es una serie profundamente conmovedora,
que nos rompe el corazón en mil pedazos y que explora temas tan dolorosos como la inocencia perdida, la crueldad implacable de las tradiciones arcaicas y la increíble resiliencia del espíritu humano, su capacidad para resistir y para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Aunque es una serie difícil de ver debido a la crudeza y la honestidad con la que aborda este tema tan delicado, también es una serie sumamente importante, ya que pone de manifiesto una realidad que, lamentablemente, todavía persiste en muchas partes del mundo, una realidad que no podemos ignorar y contra la que debemos luchar con todas nuestras fuerzas. Ahora bien, si están buscando una serie que combine el tema del matrimonio forzado con un toque de misterio, de intriga y de thriller psicológico, les recomiendo encarecidamente Erkai. Aunque la trama principal gira en torno a una compleja y elaborada venganza familiar que se ha ido gestando durante generaciones, el matrimonio forzado juega un papel fundamental en el pasado de los personajes, influyendo en sus decisiones y motivando muchas de sus acciones. Erkai es una serie llena de giros argumentales inesperados, de secretos oscuros y enterrados, y de relaciones complejas y retorcidas que te mantienen en vilo desde el primer hasta el último episodio. La protagonista, Rei-Yan, se ve envuelta en esta trama de venganza sin siquiera saberlo, y se enfrenta a las terribles consecuencias de las decisiones tomadas por sus antepasados, decisiones que han marcado su destino de una manera trágica e irreversible. La serie explora temas tan profundos como el perdón, la redención y la capacidad del ser humano para superar el peso del pasado, para romper el ciclo de la violencia y para construir un futuro mejor. Además, el paisaje impresionante y sobrecogedor de Mardin, donde se desarrolla la historia, añade un elemento visual cautivador y fascinante a la serie, transportándonos a un mundo lleno de belleza y de misterio. Siguiendo con el tema de las series ambientadas en entornos más tradicionales y rurales, donde las costumbres ancestrales tienen un peso importante en la vida de las personas, no podemos dejar de mencionar Kukuk Helin. Esta serie cuenta la historia desgarradora de Zera, una niña de tan solo 13 años que es obligada a casarse con un hombre adinerado, un hombre al que no ama y que solo la ve como una posesión. La serie explora las consecuencias devastadoras del matrimonio infantil en la vida de una niña, incluyendo la pérdida irreparable de su infancia, la negación de su derecho a la educación, y la exposición a la violencia doméstica, tanto física como psicológica. Kukuk Helin es una serie muy impactante que te estremece hasta lo más profundo de tu ser y que busca crear conciencia sobre este problema social tan grave y tan extendido, promoviendo la protección de los derechos de las niñas y luchando contra todas las formas de explotación infantil. Es una serie que te hará reflexionar profundamente sobre el valor de la infancia y sobre la importancia de proteger a los más vulnerables, y que te dejará con un nudo en la garganta y la firme determinación de hacer algo para cambiar esta realidad. Es sumamente importante destacar que estas series, aunque son obras de ficción, reflejan realidades que existen en algunas partes de Turquía y en otros países del mundo. Los matrimonios forzados son una violación flagrante de los derechos humanos, una práctica abominable que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, y es crucial que se cree conciencia sobre este problema para poder combatirlo con eficacia. Las series turcas que abordan este tema, aunque a veces son difíciles de ver por la crudeza y la honestidad con la que lo hacen, cumplen una función social importante al exponer estas realidades, al dar voz a las víctimas y al generar debate sobre las tradiciones opresivas y las injusticias que aún persisten en nuestra sociedad. Pero no todo es drama y tristeza en estas series. También hay historias de amor que florecen en medio del caos, de esperanza que se enciende incluso en la oscuridad más profunda, y de superación personal que nos inspira y nos llena de optimismo. Vemos a las protagonistas luchar con valentía y determinación por su libertad, por sus derechos y por encontrar la felicidad, incluso en las circunstancias más adversas. Vemos cómo el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, capaz de cambiar incluso las situaciones más difíciles y desesperadas. Y por supuesto vemos a personajes masculinos que desafían las tradiciones arcaicas, que se rebelan contra el sistema opresor y que apoyan a las mujeres en su lucha por la igualdad y la justicia. Ahora, quiero hablarles un poco sobre lo que hace que estas series sean tan adictivas, tan irresistibles, incluso a pesar del tema tan duro y tan delicado que tratan. En primer lugar, la calidad de la producción es impecable, cuidada hasta el más mínimo detalle. Los escenarios son impresionantes, auténticos y evocadores, la fotografía es hermosa y cinematográfica, y la música es emotiva y conmovedora, creando una atmósfera envolvente que te sumerge de lleno en la historia. En segundo lugar, las actuaciones son excelentes, magistrales.
Los actores y actrices turcos son increíblemente talentosos y versátiles, y logran transmitir una amplia gama de emociones con una naturalidad y una intensidad que te dejan sin aliento. Y en tercer lugar, las historias son complejas, bien construidas y llenas de giros inesperados. Los guionistas turcos son maestros en crear tramas intrincadas, en desarrollar personajes complejos y en mantenernos enganchados hasta el final, con la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. Pero quizás lo más importante es que estas series nos conectan con personajes que son complejos, humanos y que luchan por algo en lo que creen. Nos identificamos con sus miedos, con sus esperanzas y con sus sueños. Nos emocionamos con sus victorias y nos entristecemos con sus derrotas. Y al final nos quedamos con una sensación de haber aprendido algo nuevo sobre el mundo, sobre la cultura turca y sobre nosotros mismos. Es importante recordar que estas series son obras de ficción y que no representan la realidad de toda Turquía. Pero sí reflejan algunos problemas sociales que existen en algunas comunidades y que es importante abordar y denunciar. Y ahora, mis queridos adictos, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas que abordan el tema de los matrimonios forzados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado informativo, entretenido, y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recapitulando rápidamente, hemos explorado series como Sila, Zure, Erkay y Kukuk-Helin, cada una de ellas ofreciendo una perspectiva única y valiosa sobre el tema del matrimonio forzado y mostrando la resiliencia, la fuerza y la determinación de sus protagonistas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les parecieron? ¿Conocen alguna otra serie turca que aborde el tema de los matrimonios forzados y que creen que debería incluir en mis próximos vídeos? Me encantaría leer sus opiniones, sus recomendaciones y sus experiencias. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis adictos a las series turcas. Que tengan un día maravilloso. Que la pasión por las series turcas nos siga uniendo. Hasta la próxima.